Informasol, emprendergizando la información. Capítulo 19, temporada 1. Los sistemas autónomos o aislados de red, su futuro y las nuevas aplicaciones. 29 de septiembre de 2020. Patrocinado por Impulsomex. Bienvenidos al webinar orientado a emprendedores en energía, ya sea convencional o renovable, donde buscaremos informarte de las noticias nacionales e internacionales relacionadas al ámbito energético, así como capacitarte para que estés a la vanguardia. Si te gusta este webinar, te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos, colegas, clientes y empleados, para hacer crecer juntos tu empresa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Y ahora, las noticias de la semana. Greenpeace frena la CENER. Juez suspende definitivamente su programa. Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo, ordenó la suspensión contra el plan a la organización medioambiental, lo que significa que la dependencia energética que encabeza Rocío Nale tendrá que abstenerse de perseguir sus objetivos y estrategias trazadas en el programa. Según Luis Miguel Cano, consultor legal de Greenpeace, la política de CENER apuesta por el desarrollo nacional basado en combustibles fósiles. La suspensión en contra de la CENER permanecerá hasta que se resuelva el juicio de amparo y haya un veredicto. AMLO, sin rescata a Pemex y CFE, va contra la reforma energética de Enrique Peña Nieto. En caso de que no se pueda rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad con el marco legal actual, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsará una reforma constitucional para revertir la reforma energética después de la elección de 2021. Esto con el objetivo de garantizar la soberanía como país independiente, mencionó el mandatario. Además enfatizó que no cometerá ninguna injusticia y que se respetarán los contratos establecidos. Confirma CENER renuncia de Alfonso Morcos a CENACE. Relevo garantiza suministro eléctrico del país, aseguran. El ingeniero Alfonso Morcos Flores presentó su renuncia a la Dirección General del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. La Secretaría de Energía, Rocío Nale, agradeció a Morcos y afirmó que el relevo garantiza el suministro eléctrico del país. En el comunicado se confirmó que Carlos Gonzalo Meléndez asumió este jueves la Dirección General del Centro Nacional de Control de Energía, tras la renuncia voluntaria del ingeniero Morcos Flores. Alemania se pone el objetivo del 65% de energías renovables para 2030. El gobierno federal alemán ha aprobado la enmienda a la Ley de Fuentes de Energía Renovable, llamada EG 2021, que establece los pasos para generar el 65% de la electricidad del país a partir de fuentes renovables para 2030. Esta enmienda es introducida por el ministro federal de Economía, Peter Altmaier. En esta enmienda, el gobierno alemán estipula de forma clara y transparente las cantidades de licitación para las energías renovables individuales y pasa al límite superior del rango previsto en el Plan de Protección Climática 2030, en el caso de la energía fotovoltaica. Además, se permite que los municipios participen financieramente en la expansión de la energía eólica terrestre. Puebla proyecta su segundo parque solar. La empresa Dalia Solar busca obtener la manifestación de impacto ambiental para construir una planta fotovoltaica en el municipio de Tepeyahualco, ubicado al oriente de Puebla, por lo que plantea invertir 1.800 millones de pesos. Esta planta tendría una vida útil de casi 42 años. El proyecto fotovoltaico fue publicado en la Gaceta Ecológica de la Semarnat y podría generar 150 megavatios. Deudores CFE serán enviados a buró de crédito durante la pandemia. Este lunes, usuarios en redes sociales reportaron que la CFE envió un nuevo correo masivo a usuarios registrados en su portal para avisar que deudores serán enviados al buró de crédito. En la imagen adjunta en el correo electrónico se puede leer: mantén un buen historial crediticio, el pago oportuno de tu recibo de luz te ayuda a lograrlo. CFE reporta el comportamiento de pagos a las autoridades reguladas por la Comisión Bancaria y de Valores. Los usuarios expresaron al gobierno federal no envíe a buró de crédito durante la pandemia. ¡Listo! Estás actualizado en noticias. Antes de iniciar, te recordamos que tendremos cursos en las siguientes fechas 2020. Sistemas interconectados. Celaya, 2 y 3 de octubre. Irapuato, 9 y 10 de octubre. Puerto Vallarta, 16 y 17 de octubre. Colima, 23 y 24 de octubre.
Sistemas autónomos. León, 16 y 17 de octubre. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-145-2658. 351-145-2658. Iniciamos el webinar conducido por el ingeniero Alfonso Gómez Alemán, consultor en sistemas fotovoltaicos multidisciplinario. Sean bienvenidos a nuestro podcast y webinar. Vamos a generalizar sobre los sistemas autónomos o aislados de la red. El día de hoy entonces vamos a conocer las nuevas aplicaciones de los sistemas aislados de red, sistemas de generación fotovoltaica eléctrica, y sabemos que estos sistemas aislados de la red pues son sistemas que no requieren conectarse a la red de la Comisión Federal de Electricidad. Sus beneficios y cómo disponer de la electricidad generada por el sol son las partes que estaremos viendo, y sabemos que hacer estos diseños autónomos pues ya no tenemos que pagar a nadie, ya no vamos a recibir facturas o recibos de luz y nos desligamos de la Comisión Federal de sus propios pagos como tal. Esos son los cambios. Muy bien, pues iniciamos. Un sistema fotovoltaico aislado de red, como estamos viendo en esa filmina, nos damos cuenta que es el conjunto de equipos eléctricos y electrónicos que producen energía eléctrica como tal a partir de la radiación solar. Y el principal componente de este sistema pues son los módulos fotovoltaicos, que a su vez estos módulos o paneles solares están compuestos por células solares capaces de transformar la energía luminosa incidente en energía eléctrica de corriente continua. El resto de los equipos que están incluidos en este diagrama depende en gran medida del tipo de aplicación a la que sean destinados. Así que pues a grandes rasgos, un sistema fotovoltaico aislado de la red lo podemos ordenar de la siguiente manera: que el conjunto se compone de paneles solares o módulos fotovoltaicos, controladores reguladores de carga, baterías para guardar la energía que se está produciendo durante el día, inversores si requerimos convertir la corriente directa en corriente alterna y aprovechar la corriente alterna que sale del inversor para poder dar alimentación a cargas eléctricas que están diseñadas para consumir corriente alterna. Claro que también del lado del controlador regulador podemos obtener también una salida para aprovechar la corriente eléctrica o corriente directa para equipos precisamente de corriente directa o corriente continua. Estos sistemas que estamos revisando en este momento pues abarcan una muy amplia red de aplicaciones. La denominación común que se dice para estos sistemas es que dependen de la demanda energética, y una demanda energética determinada pues es cuando, por ejemplo, le vamos a dar energía eléctrica a una carga eléctrica tal como a un solo refrigerador. Un solo refrigerador o una lavadora o un grupo de luminarias, pues eso forma parte entonces de los diseños para los sistemas aislados de la red. Entonces, si iniciamos con ese diseño, estamos diciendo que los sistemas autónomos abarcan una gran variedad, yo diría muy amplia, de aplicaciones fotovoltaicas. Si iniciamos dentro de las aplicaciones de más pequeño consumo, pues nos vamos a dar cuenta que se emplean pequeños modulitos o pequeñas celditas solares, que casi todas son hechas con el material de silicio, y en este caso es silicio amorfo, y estos silicio amorfo con estas plaquitas se preparan y se fabrican equipos electrónicos como calculadoras, relojes, cargadores,
o pequeñas herramientas eléctricas, etc. Ese sería dentro de las aplicaciones más pequeñas de un sistema aislado de red. Y ya aplicaciones mayores les llamamos aplicaciones profesionales. Aplicaciones profesionales que son variadas, donde ya utilizamos los sistemas aislados de red, por ejemplo, para alimentar de energía eléctrica a una motobomba, alimentar de energía eléctrica a luminarias, a señales de tráfico, a la refrigeración en total, a equipos remotos, a inclusive casas habitación, hasta ahorita en la parte actual. Pero donde más reforzamos los sistemas aislados de red es cuando los aplicamos para el famoso bombeo solar. Eso era lo normal en el caso de México, porque todas esas aplicaciones fueron creando y ya tienen una gran fiabilidad entre la sociedad, y poco a poco se está incrementando la necesidad de la administración de la aplicación de estos tipos de sistemas aislados de la red. De tal manera que si se está incrementando estos proyectos de sistemas aislados de red, pues nos damos cuenta también que ya ahora podemos diseñar estos sistemas para cargas de mayor tamaño. Hasta ahorita las cargas de mayor tamaño no superaban ni siquiera los 6 kilos o 6 kilowatts como tal. Pero actualmente las cosas han cambiado. Estas ventajas fotovoltaicas han cambiado por lo siguiente, ya que los sistemas aislados suministran electricidad a propiedades que no están conectadas a la red. Ahí en esa filmina estamos viendo una casa de campo donde los paneles solares están conectados a un sistema aislado de la red para dar electricidad a las cargas que tienen conectados en esa propiedad. Entonces estos sistemas son estaciones de poder independientes, son capaces de energizar un gran rango de aplicaciones, y yo diría actualmente ya con electricidad confiable, que trabajan bajo las mismas normas y requerimientos que suministra, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad. Estos sistemas fotovoltaicos aislados de la red ofrecen ventajas sustanciales sobre las fuentes convencionales que conocemos de energía. Instalando un sistema de gran envergadura, de gran tamaño, por ejemplo, ahí estamos viendo un sistema para un taller muy grande, le voy a llamar una pequeña empresa, pues ya con esta parte ni ellos ni las casas habitación no vamos a tener sorpresas porque recibamos facturas o recibos de luz que se están incrementando cada cierto periodo, y eso hace que nos convirtamos nosotros en dueños de nuestra propia generación eléctrica. Eso nos ayuda, por lo tanto, ahí nos detenemos, a reducir la contaminación sonora, ya que los sistemas fotovoltaicos operan pues silenciosamente y con las mínimas partes de movimiento, como lo sabemos, y además que gracias a eso podemos modular los proyectos, irlos incrementando para que se vayan añadiendo gradualmente más cargas y así incrementar la potencia disponible y la energía producida. Por ejemplo, cuando vamos a iluminar una calle o una avenida que seguramente con el tiempo requiera de 20 luminarias, pues nosotros empezamos por modular o empezar el diseño según la capacidad económica, con 2, con 4 luminarias, y poco a poco va creciendo el proyecto de tal manera que esto se va haciendo en módulos y vamos añadiendo gradualmente esas capacidades fotovoltaicas. De tal manera que entonces una instalación solar fotovoltaica pues se convierte en un sistema de generación de corriente directa sin conexión a la red de la Comisión Federal, y que le proporciona al propietario energía gratuita dentro de cierto hecho,
que procede de la luz del sol. Y esto hace entonces que todos los que nos gusta hacer proyectos podamos desarrollar proyectos para alimentar de energía eléctrica a una luminaria, a un refrigerador, a una lavadora, a un equipo eléctrico de corriente alterna, donde no querramos nosotros conectarlo a la red de comisión para no estar midiendo, que no nos estén midiendo la energía que estamos consumiendo, que de veras veamos y sintamos que la energía eléctrica la estamos generando y es de nuestra propiedad. Esos son los sistemas aislados de la red y poco a poco van a seguir creciendo, y que en las siguientes diapositivas ya veremos con detalle ese crecimiento y esos cambios fundamentales. Bien, pues los sistemas aislados de red o sistemas autónomos tienen 4 partes fundamentales más las accesorias. Las 4 partes fundamentales pues son los paneles solares, los controladores reguladores, las baterías y cuando se requiera de inversor, el inversor. Empezamos por los paneles solares. Sabemos que la mayoría de esos módulos fotovoltaicos están garantizados, están certificados los de buena calidad por los fabricantes para producir energía durante, ellos dicen que 25 años, pero pueden continuar generando más allá de ese tiempo con bajo costo de mantenimiento. ¿Y qué es lo único que se requiere? Pues establecer un programa anualizado de mantenimiento sencillo a estos paneles solares, y de esa manera, más las inspecciones periódicas que le realicemos, se va a ir incrementando el tiempo de vida de los mismos y los costos pues cada vez van a ser menores. Enseguida del diagrama que tenemos ahí, pues tenemos al controlador regulador, cuya función principal sabemos es de controlar la corriente y regular la tensión, de tal manera que se guarda en las baterías una cantidad de corriente que esté debidamente balanceada por ese controlador regulador. Sabemos que si no instalamos el controlador regulador, seguramente va a haber problemas porque el panel solar no puede autorregularse ni controlarse, y por las diferentes radiaciones que durante un día hay, tantos cambios que existen como tal, pues no permite que haya una estabilidad en los flujos de corriente, no se puede controlar y menos regular. Por lo tanto, es muy importante contar con este elemento para poder llevar a una constante esta corriente eléctrica que será guardada en baterías. El elemento tercero, pues normalmente sabemos que la energía generada por los paneles solares requiere almacenamiento, y esta energía fotovoltaica que se generó pues se debe de guardar en acumuladores o en las baterías, y de tal manera las podemos utilizar durante las 24 horas del día. Si nosotros tenemos conectados a este sistema solar en el momento que llevamos cargas de corriente directa, por ejemplo, motobombas de corriente directa, luminarias de corriente directa, refrigeradores de corriente directa, equipos eléctricos de corriente directa, pues con estos 3 elementos le podemos dar electricidad a cualquiera de estas cargas en forma de corriente continua. Pero si ya contamos con equipo conocido que consume corriente alterna, pues el elemento número 4 será un transformador, un inversor que me convierta la corriente directa en corriente alterna. Un inversor que tenemos que buscar para que supla las condiciones de la corriente alterna que la Comisión Federal nos manda, es decir, que nos proporcione ondas senoidales puras, como se les llama, o que nos proporcione ondas modificadas. Las ondas senoidales puras será cuando ese transformador o inversor
lo utilicemos para las casas habitación, y los inversores de onda modificada pues será para equipos que no sean muy riesgosos de que se puedan dañar. Por ejemplo, motores, máquinas de soldar, y luminarias que no requieren de esa onda senoidal pura. Es la forma en cómo nosotros entregamos la corriente alterna. Las instalaciones fotovoltaicas aisladas, entonces, pues son ideales para instalarlas en regiones donde la conexión a la red eléctrica de comisión no es posible, no existe o no está prevista por los altos costos de llevar en los proyectos de la corriente alterna hasta esos lugares, especialmente zonas rurales remotas. Las instalaciones fotovoltaicas aisladas generalmente pues las podemos diferenciar porque todas ellas constan de los mismos elementos que tienen sus 4 elementos fundamentales: los paneles, los controladores reguladores, las baterías y el inversor cuando sea necesario. Entonces, estos sistemas, cuando no requieren del inversor, pues son sistemas que se llaman fuera de red u off-grid y están acoplados a corrientes directas, donde el panel solar me está generando la electricidad y lo conectamos a través del regulador de la carga para poder alimentar a un equipo como tal. Y la corriente alterna pues va a ser cuando tengamos esas cargas y requiramos de un inversor que me convierta la corriente directa en corriente alterna. Si ya añadimos otros elementos que van requiriendo, pues estos sistemas fotovoltaicos aislados de red pues también requieren de monitoreo, por ejemplo, para ver la acumulación de energía en las baterías. Es decir, pues les podemos comprar nosotros un watorímetro para estar revisando la energía y la potencia que está llegando en esas baterías para poder controlar el estado de carga, porque pues serían los ojos o nuestros ojos. También, si se va incrementando el tamaño de nuestro sistema solar, pues va a requerir en su momento cajas de desconexión, como en el caso de los sistemas interconectados. ¿Por qué? Porque pues también son paneles solares, sus estructuras son de aluminio, pueden recibir descargas atmosféricas, puede haber corrientes de fuga, puede haber picos de tensión, y pues en diseños más grandes vamos a requerir elementos de desconexión en los sistemas aislados de la red. Por lo tanto, cuando tenemos un proyecto de sistema aislado de la red, es importante planificar debidamente, analizando las cargas a las que les vamos a dar electricidad, teniendo en cuenta 5 factores principales. Primero, las potencias de conexión, es decir, un cuadro de cargas de sus potencias. El consumo de la energía, los tiempos que van a estar trabajando dichas cargas. El tipo de consumo, si van a ser cargas para corriente continua o para corriente alterna. Y la localización y el clima. ¿Para qué? Para orientar y levantar los generadores fotovoltaicos. En las aplicaciones de la fotovoltaica aislada, pues tenemos, por ejemplo, estos postes solares. Los postes solares que pues ya nos venden en el mercado los kits completos, pero con un precio donde los proveedores pues tienen su precio como tal para poder ajustarse a los costos que ellos realizan. Pero también nosotros los podemos diseñar y seguramente nos va a salir al 50% el diseño, la compra y la instalación de una luminaria. Así que si hacemos 5 luminarias o 10 luminarias, nos podemos dar cuenta del costo-beneficio. Es una aplicación, y dentro de esa aplicación pues también podemos nosotros electrificar casas habitación, casas de campo, cabañas, cámaras de refrigeración, bombas de agua para regar sembradíos, o bombos de agua para
los hatos ganaderos o la electrificación rural y aún la electrificación urbana, porque también podemos poner alumbrado particular en jardines o alumbrado público para señalizaciones, para semáforos, para espectaculares, para torres de comunicaciones, para antenas, para sistemas de vigilancia, etc. Y de todas estas aplicaciones y con las diapositivas que estamos observando, pues resulta que estos equipos fotovoltaicos para sistemas aislados cada vez ya van quedando más obsoletos. Se están haciendo solamente para pequeños consumos, de tal manera que a partir de ya están existiendo los siguientes cambios. Y los siguientes cambios pues son los nuevos sistemas autónomos o aislados de red y el futuro que va a tener con las nuevas aplicaciones que consisten de lo siguiente. Buscamos el ahorro económico y pues construir una instalación fotovoltaica para hacer funcionar un sistema solar, pues ya la compra de estos elementos fotovoltaicos va a ser diferente. El nuevo almacén de energía tan solo, hablo de las baterías, pues ya va a dejar de ser las baterías de plomo ácido. Todos los tipos de baterías de plomo ácido que conocíamos, poco a poco se irán desechando. Y en su lugar vienen ya, y ya están en México, las baterías de sales de litio. Las baterías de sales de litio están haciendo una gran revolución. Desde hace mucho que se empezaron a producir y luego en gran escala, sobre todo con los teléfonos celulares y luego con los autos eléctricos en todo el mundo, ahora ya es un común de muchas marcas de fabricar y poner a la venta baterías de sales de litio, más seguras, con más tiempos de vida que las baterías de plomo ácido. Entonces están desplazando poco a poco las baterías de plomo ácido y son los nuevos almacenes de energía solar. Así que de esa manera, si vamos viendo entonces nosotros, nos damos cuenta que los nuevos diseños para los sistemas aislados de la red pues van a empezar como los diseños que tenemos para los interconectados, es decir, el diseño y la instalación de un generador fotovoltaico que va a ser necesario para sistemas aislados de la red. Por ejemplo, el que tenemos ahí es para una casa habitación. Quiere decir que ahora con estas nuevas baterías que son de litio, ya podemos hacer desarrollos para alimentar una vivienda completa, desde la lista que vimos hace un momento, es decir, casas habitación, residencias, cargas individuales, talleres, tiendas. Así que el diseño ya es muy específico y en los cursos de sistemas aislados de red estaremos viendo estas nuevas fórmulas para poder desarrollar nuevos sistemas aislados de red con las baterías de litio. Estos nuevos sistemas de red, dijimos, pues inician con el diseño del generador fotovoltaico, como lo estamos viendo en esta diapositiva. Una vez que fue diseñado este generador, nos damos cuenta que lo vamos a conectar nosotros a un nuevo tipo, a un nuevo diseño de controlador, regulador, el que tenemos a la izquierda. Ya han sido diseñados y están a la venta nuevos tipos de controladores reguladores más modernos, de mayor cantidad de vida, que se acoplan a las baterías de litio. Y por ejemplo en la parte central estamos viendo los nuevos almacenes de energía. Bueno, esta es una marca, esta marca es Tesla, pero hay muchas marcas de baterías de litio que siguen siendo de ciclo profundo. Baterías de ciclo profundo de sales de litio son los equipos fotovoltaicos de nueva generación para sistemas aislados que ya debemos de calcular e instalar en domicilios, en cargas eléctricas, porque esto es lo nuevo. Y junto con lo nuevo, pues lo conectamos a los nuevos tipos de inversores aislados de red,
Ya existe en el mercado y aún en México también ya varias marcas de inversores para sistemas aislados de la red. Por ejemplo, ahí estamos viendo la marca Epcom, así como ellos, muchos más nos están ofreciendo ya inversores para sistemas aislados con potencias que van desde 1 kilo hasta 10 kilos. Quiere decir que ya podemos alimentar una vivienda total. Este es el cambio que estamos viviendo desde este momento en este año y es lo que viene y seguramente se va a refrendar los siguientes años. Aunque hay que ser claros, al ser equipos nuevos, pues el costo está elevado y el diseño de un sistema nuevo aislado de la red, pues va a tener un valor económico elevado, pero que se puede optimizar, que se puede recuperar en un promedio de 12 a 14 años y el sistema nos va a durar más de los 25 años, seguramente 30 o más, porque tanto las baterías como estos nuevos inversores y los controladores, reguladores, nos los están ofreciendo con tiempos de vida útil de más de 14 a 20 años. Esos son los cambios. Pues vemos ya en forma genérica un diagrama de la instalación que se hizo en esa casa, donde llevó el generador fotovoltaico, es decir, los paneles solares, y de ahí los pasamos a un regulador y la batería para guardar baterías de litio, para guardar la energía, y la energía de ahí la estamos obteniendo para poder convertir la corriente alterna y alimentamos en el centro de carga a la residencia o a la vivienda. Y son los nuevos diseños fotovoltaicos eléctricos para el uso de la energía solar sin necesidad de consumirle a la Comisión Federal de Electricidad. Y si el momento económico para nosotros no es tal, podemos utilizar entonces nosotros estos nuevos diseños fotovoltaicos para dar carga eléctrica, por ejemplo, a un refrigerador. Podemos sacar de la red de la corriente alterna al refrigerador y conectarle un panel solar, una batería de litio pequeña y estar alimentando al refrigerador, y como es el que más consume, pues ya no nos va a cargar a nuestra factura de luz el consumo de la energía dicho refrigerador. Podemos nosotros alimentar a una lavadora, a una nevera, a ventiladores, a aires acondicionados. Vamos, ya no hay límite para utilizar los sistemas fotovoltaicos aislados de la red, ya que contamos con los equipos más modernos en la actualidad, y el detonante fue la creación de las baterías de litio para los usos fotovoltaicos, es decir, entonces baterías que me soportan diferentes ciclos de consumo como tal, y por lo tanto ellas hicieron el cambio. Así que así como dije yo de las luminarias, las nuevas luminarias, así como ya las están vendiendo con el panel o con las celdas de silicio incluidas, ya también están trayendo baterías de litio dentro de la carcasa de la luminaria, y solamente vamos a estar viendo en un poste la pura luminaria porque ya viene el diseño completo. Vamos, el mundo está cambiando sin necesidad de conectarnos a la red eléctrica de la Comisión Federal, y por lo tanto pues estos son los nuevos sistemas autónomos aislados de red, que ya no importa la potencia que se consuma, y que solamente hay que tener en cuenta que el precio o el costo ahorita es elevado por ser equipos nuevos, novedosos, pero que se recuperan al menos de 10 a 14 años se recupera la inversión, pero pues de 10 a 14 años estarías pagando una factura de luz tantas veces suba de aquí a los 14 años, y por lo tanto te ahorras esa cantidad de dinero. En el curso de sistemas aislados de red podemos calcular y ver con detalle cuál es esta nueva aplicación de los nuevos equipos para sistemas aislados de la red. Por mi parte, lo que les quería informar, y que los detalles técnicos, las fórmulas,
los vamos a ver en los cursos siguientes de Impulsomex de los sistemas aislados de red. Así que el 90% del éxito se basa en insistir. Muchas gracias. Perfecto, impulsores. Hemos finalizado la sesión con el ingeniero para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes te volvemos a recordar los cursos que tendremos próximamente. Sistemas interconectados. Celaya, 2 y 3 de octubre. Irapuato, 9 y 10 de octubre. Puerto Vallarta, 16 y 17 de octubre. Colima, 23 y 24 de octubre. Sistemas autónomos. León, 16 y 17 de octubre. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-145-2658. Y ahora sí, comienza la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, en lo que se refiere al permiso con la Comisión Federal de Electricidad, cuando estás en un lugar donde hay instalado Comisión Federal, no sé si se tenga que pedir permiso para meter un sistema aislado. Entonces, anteriormente no lo permitían, con los cambios ya lo están permitiendo, pero básicamente en lugares donde la comisión no llega. Ahora, si nosotros vamos a instalar, por ejemplo, un refrigerador con un sistema aislado, ¿también tenemos que notificar a comisión o eso lo podemos hacer sin tener que notificar? O no sé si hay algún tipo de sanción en caso de que lo detecten y no lo hayamos notificado. Bien, hay un apartado en la Constitución Política donde dice, es el artículo 27, donde en una de sus partes dice que la electricidad es de los mexicanos y que como mexicanos pues tenemos la obligación, es una obligación, un derecho de cuidar la electricidad, y que si tenemos un contrato con la comisión pues es el que debemos de respetar, y que cualquier cambio a ese contrato pues puede ocasionarnos pues una especie de delito con la Comisión Federal si nos desconectamos. Eso dice ahí. Sin embargo, pues todo el mundo ha olvidado esa parte, y quiero que sepas que tan solo estos diseños los hemos hecho allá en la Ciudad de México, en el sur, y hay cotos o cerradas con 2, 4 residencias que viven de sistemas aislados de la red y están dentro de comunidades que hay redes eléctricas de la comisión. En otras ciudades donde hemos dado el curso de sistemas aislados de la red, las personas han desconectado los aparatos eléctricos o las cargas que más consumen y han desarrollado un sistema aislado para esa carga y se ha reducido su recibo de luz. En otros lados más, también lo que han hecho pues es que se dan de baja, que es muy difícil, ante la Comisión Federal, y hacen su sistema aislado de red, sobre todo cuando es una vivienda nueva, una vivienda levantada por el propio dueño de la finca, donde no hizo contrato con la Comisión Federal, pero que la persona ya vino a este tipo de cursos y lo puede hacer, y no ha pasado a mayores. Se puede. Ok, es realmente al riesgo de cada uno y bajo ciertas circunstancias para no afectar, digamos, al que lo hace. Sí, pero a la comisión le conviene porque no le cargamos tanto a sus transformadores. Okay. Nada más otra pregunta. Mencionó que la batería iba disminuyendo a través del consumo y que había algo para poder detectar la eficiencia de las baterías a través del tiempo. ¿Qué equipo es o dónde se compra? Okay. Es responsable, es adecuado comprar. Puede ser un wattrímetro o un medidor de potencia eléctrica. Son pequeños aparatitos que los podemos comprar por correo, por Amazon, por cualquiera de esas páginas, o lo podemos comprar en las eléctricas y electrónicas. En las electrónicas, que hay varias marcas en muchos estados, en muchas ciudades, ya nos venden esos aparatitos
y se conectan a las salidas de las baterías. Es para corriente continua, porque acuérdense que la batería es corriente continua. Así es. Ok, gracias. ¿Qué tal, Inge? ¿Cómo estás? Muy buenas. Oye, Inge, me ganaste el último comentario de tu plática. Efectivamente, la cuestión de los postes con los paneles, esos ya están obsoletos totalmente. Yo ya tengo rato, tú lo sabes, instalando luminarias con baterías de litio, de silicio, no, de litio, ya integradas. Perfectamente, y hago la aclaración, sale más barata la inversión. Anteriormente, en las redes eléctricas viales, usábamos, por ejemplo, vapor de sodio o aditivos metálicos, y una luminaria estaba costando en promedio 4,000 pesos, 4,500 pesos. Ahorita la luminaria solar de 120 watts anda alrededor de los 1,800 pesos y hasta en menos. O sea que sale muchísimo más económico y la eficiencia es mayor. Pero mi pregunta es la siguiente. Ese era un comentario nada más. Mi pregunta es la siguiente. Imaginémonos un equipo de bombeo en donde tenemos un pozo profundo y que estamos sacando agua con un motor de 75 HPs. Normalmente para 75 HPs instalamos un transformador de 75 kVA, normalmente, regla de dedo. Pero, ¿hasta cuántos kVA o kilowatts es conveniente instalar un sistema fotovoltaico autónomo para esas capacidades o más inclusive? Porque aquí en el Bajío tenemos capacidades mayores. Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente? Fíjense que ahorita en el mercado, al menos americano, nos venden sistemas de bombeo solar hasta 75 caballos. Y entonces, si lo comparamos con la profundidad para extraer agua de un pozo, podemos hablar que seguramente con un poco de dificultades podemos extraer hasta 150 metros y sin tantos problemas a 75 metros al 100%. Depende del gasto, Depende del gasto. Sí, definitivamente, y del manto acuífero. Pero cuando se mantenga con toda confianza, de esa capacidad sí nos venden y se puede calcular en ese tamaño. Y ahí tienes... Sí, el curso que ustedes dan de media tensión, de sistemas, ¿cómo se llama? Para bombeo, no abarcan este rango de capacidades. Por esto, porque aquí en el Bajío tenemos pozos profundos en donde la capacidad es 75, 112.5, 150 kVA. Entonces ya son equipos grandes. No, en el curso de la media tensión abarcamos hasta 100 kilowatts de potencia, o sea, muchísimo. Ahí sí se abarca todo eso, porque pues están interconectados y nos ayudamos con el flujo eléctrico de comisión, más el flujo eléctrico de los paneles solares. Allá no hay ningún problema por la capacidad y por el tamaño de la media tensión. Lo que pasa es que ese es un mercado, compañeros, muy interesante. En el momento en que se abra, porque los ejidatarios, los campesinos en términos generales, desembolsan mes con mes unas cantidades muy fuertes sobre la energía eléctrica. Entonces, ese es un mercado virgen muy interesante. Sí, tiene razón. En una comunidad, su recibo de ese tipo de motores y esa capacidad andaba de 30 a 38 mil pesos. Para ellos era muchísimo dinero. Actualmente nada más paga 600 pesos. Bueno, perfecto. Pues esperamos los cursos de media tensión y de bombeo. En la noche nos comunicamos. Hola, mira, soy Jesús Martínez. Nada más una pregunta. Una empresa tiene cinco naves. Me preguntan que si se puede hacer un sistema aislado por cada una de las naves. Y después, si es necesario, interconectar todas para la red.
pero ahorita porque por cuestión económica no se puede, y irnos por módulos, no sé si se pueda. Sí se puede. Ahí, en lugar de los inversores aislados de red, es conveniente comprar inversores híbridos. Inversores híbridos que puedan trabajar como sistema aislado, o sea, con baterías, y que estén preparados para poder interconectarlos a la red en un futuro. Sí se puede, y hay que hacer los diseños correspondientes. Ok, gracias. Nada más que hay que ser bien claro, mientras no estén interconectados, entonces como va a ser un aislado, pues la energía, según la cantidad de cargas, puede ser tan elevada que se incremente tanto la instalación de los módulos solares, los paneles solares. Por eso es bien importante que solamente un porcentaje del consumo es el que se las deba suplir, en tanto no hacen un híbrido verdadero, es decir, que estén interconectados y que también estén aislados. Se puede de las dos maneras. Ok, gracias. A sus órdenes, muy bien. Sí, güey, mi única pregunta nada más es sobre el control regulador. Si no me da la capacidad para mi carga, necesito meter 2 hasta 3 controles reguladores. Sí, tienes que hacer un cálculo, un diseño tal que la capacidad total del controlador regulador sea 1, 2, 3 o los que sean necesarios, cubra la necesidad que tienes para controlar el flujo eléctrico de los paneles solares. Sí, hay que poner más, y también es en paralelo. Ajá, esa es la pregunta que iba a hacer. Entonces tiene que conectar en paralelo para que me dé la capacidad de mi carga. Sí, sí. La otra, me recuerdo en el curso que también se pueden conectar en serie. Sí, también, pero hay que ver la razón de cuando lo conecta uno en paralelo o en serie, los propios reguladores, recordando que siguen las leyes de la electricidad. Cuando es en paralelo, recordar que los flujos eléctricos en cuanto a la corriente, pues la vamos incrementando, lo que está saliendo de cada regulador que viene del panel solar, a que si los conectamos en serie, pues ahí ayudamos a incrementar la tensión. Ok, bueno, sí, esa era mi única pregunta. El dimensionamiento es igual, es lo mismo, ¿correcto? El dimensionamiento para los equipos anteriores es igual, no ha habido cambios. Los nuevos dimensionamientos es para los equipos que anuncié el día de hoy. Ok, adelante. Sería todo. Ok, gracias. Sí, buenas tardes. hasta luego, Julio. Buenas tardes, Julio. Todos los tipos de baterías de los sistemas aislados comunes, los que tenemos actualmente, porque sé que los nuevos diseños que hoy presenté, al menos los siguientes 3 o 5 meses, en México todavía no va a ser tal que sucedan las cosas por los precios, por los proveedores, pero como sí tenemos equipos anteriores en el mercado y con los proveedores, pues hay que hablar de lo que nos falta en lo técnico. Por ejemplo, las baterías solares que son de ciclo profundo. En el siguiente webinar detallaremos los tipos de baterías, para qué sirven, cómo funcionan, cómo se cuidan, qué contienen, qué significan, por empezar, y sumaremos a ello las preguntas que pusieron por ahí en el chat. Así que de mi parte, que tengan muy buenas tardes, buenas noches, y nos vemos en una semana. Hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos tu asistencia y te recordamos que cada semana tenemos nuevo contenido. Todo esto es un beneficio más de ser alumno de Impulsomex. Te recordamos nuestro WhatsApp 351-145-2658 por si tienes alguna duda o requieres apoyo. Si te gustó este webinar, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto nos ayuda a crecer y generar más contenido de calidad para ti. Y recuerda, juntos generamos energía. Informasol, emprendergizando la información.